Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La actualidad informativa de este miércoles pasa por la candidatura ya oficial de Alejandro Fernández para encabezar la lista del Partido Popular a las catalanas, el candidato que se quisieron cargar, pero que ahora es aupado y con orgullo. Curioso. También lo es el hecho de que el PSC ya quiera dejar entrar en el Ayuntamiento de Barcelona a Esquerra Republicana, ahora les voy a contar cómo. Y esto es malo para Salvador Illa de cara a los comicios del 12 de mayo, ¿o es bueno? Porque aunque el PSC reniegue del referéndum de autodeterminación, como está haciendo el PSOE en los últimos días, lo están haciendo desde Madrid, en realidad sigue siendo su socio preferente, Esquerra Republicana, y no hablamos solo de la política nacional. Bueno, obviamente esto le da argumentos a Feijóo más que de sobra para la campaña. Socialismo y nacionalismo son la misma cosa. Pero también la actualidad nos lleva a Radio Televisión Española, que ya ha elegido a su presidenta interina. Parece que no han querido esto de la presidencia rotatoria, como nos decían ayer, después del cese de Elena Sánchez, a quien le salió mal la jugada de echar al director de contenidos, porque aunque este fue cesado, acto seguido ayer le ocurrió lo mismo a ella. Bueno, hablamos de un enfrentamiento entre dos poderosos de la televisión pública, apadrinados por el mismo partido, por el Partido Socialista. Y hoy la Moncloa ya le ha encontrado sustituta a Elena Sánchez. Hablamos de Concepción Cascajosa. No les ha salido mal la jugada. Ya no solo es que haya sido elegida por el partido, haya sido elegida por el PSOE, como sus antecesores en el cargo, ¿no? La recién defenestrada Elena Sánchez o el anterior, José Manuel Pérez Tornero, sino que Concha Cascajosa, que así es como la conocen, es militante del partido. Lo que tenemos que aguantar, ¿eh? No solamente por este escándalo, sino también por lo que hemos escuchado en las últimas horas, ayer lo escuchamos en este programa, en boca de la portavoz del Ejecutivo, de Pilar Alegría, diciendo que estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo en la corporación de la televisión pública, pero que lo importante era garantizar la independencia de la cadena pública. Ese fue el chiste del día, ¿eh? Y fíjense a quién han elegido finalmente para estar al frente de Radio Televisión Española. Pero bueno, luego lo comentaremos, ¿eh? Además, la actualidad pasa por el horizonte judicial de Carles Puigdemont, que se le puede complicar porque por más vueltas que se le haya dado a la ley de amnistía, hasta convertirla en una ley a la carta, puede que se le pueda procesar también por otros delitos: malversación con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales. Por ahí es por donde vamos a empezar el resumen, porque hoy Sociedad Civil Catalana, que es quien ejerce la acusación popular en el caso Tsunami, en lo que afecta a los aforados, donde está Carles Puigdemont, le ha solicitado a la jueza instructora del Supremo que investigue una transferencia. Es una transferencia que recibió el propio Puigdemont en forma de criptomonedas a través de Ethereum en diciembre de 2021. Recibió unos 3.500 euros en estas criptomonedas a través de un software que no está permitido en Estados Unidos porque permite que se lave mucho dinero y, por tanto, se desconoce la procedencia de ese dinero. Como representante público, no hace falta decir que tiene que dar cuenta de todos sus ingresos. Por tanto, recibe una transferencia en criptomonedas del que se desconoce su procedencia. La acusación considera que el haber recibido esa transferencia en la criptomoneda Ether, que es la segunda más importante después de Bitcoin, y a través de una app que está, pues siendo estudiada y cuestionada en los Estados Unidos, esta app se llama Tornado Cash, pues eso puede evidenciar que esto, podría haber sido una tapadera, ¿no? Que había voluntad probablemente de tapar ese dinero y su procedencia. O sea, podría ser un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal. Pero además, ¿de dónde sale ese dinero? El bufete que representa a Sociedad Civil Catalana dice que podría proceder, a lo mejor, de actividades delictivas previas. Claro. Y eso constituiría un acto de blanqueo de capitales. ¿Podría tener algo que ver Rusia en todo esto, como en el caso Orlov? Pues no lo sabemos. Pero ahí es donde está Sociedad Civil Catalana dando la batalla. Bueno, esta desde luego no es la batalla de Esquerra Republicana, ¿eh? El contrincante de Carles Puigdemont, de Junts. Y según las encuestas podría quedar segunda por encima de la formación del fugado. Hablamos de los republicanos. Para ganar puntos entre su electorado, ya saben que están pensando en el referéndum. Están haciendo batalla de esto. Lo llevan diciendo toda la semana su secretaria general Marta Rovira. El lunes dijo
que una vez ya habían pasado la primera fase de las negociaciones, donde están los indultos, la amnistía, pues ahora tocaba pasar de pantalla a la segunda. Es decir, se fijaban en el referéndum, también en la financiación singular para Cataluña, ¿no? El cupo catalán. Toda la semana llevan escuchando al Ejecutivo, desde Esquerra Republicana, que les llaman mentirosos, ¿no? Y por eso hoy el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha atacado. El ministre Bolaños no es nadie para decir qué tiene que defender o no tiene que defender Cataluña. Ahora nos dicen que no a la financiación singular y lo acabaremos sacando adelante, y dicen que no a un referéndum que, si tenemos todo el apoyo como esperamos tener, será una realidad bienaventurada. Esto solamente lo puede decir una persona segura de sí misma y que ha conseguido todas las cosas las que previamente le han dicho que no, ¿no? Es que vamos a conseguir la financiación singular y el referéndum, si tenemos el apoyo, también, ¿no? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, no hay escuchas todavía, ¿no? Ningún papel donde se haya plasmado que estén negociando sobre el referéndum con Junts per Catalunya, ¿no? O con Esquerra Republicana, el Partido Socialista. No sabemos. Esquerra dice que sí, insistimos. Desde hace años, incluso, y todas las semanas. Podemos pensar que sí, que están hablando de ello, ¿no? Por la falta de credibilidad de un gobierno nacional que negaba hasta la saciedad los avances en indultos, la eliminación del delito de sedición o la amnistía, y al final ha hecho todo lo contrario. Pero presos de una realidad paralela en el gobierno se afanan a que Sánchez defiende la Constitución. Eso es lo que nos quieren vender. Y dicen que por eso no va a haber un referéndum. Hoy lo ha dicho la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Radio Nacional. El presidente Sánchez, desde el primer día, desde que llegó a Moncloa, trasladó dos ideas básicas respecto a Cataluña. La primera, su voluntad firme de ir avanzando hacia la concordia, hacia la reconciliación, la convivencia, y por otra parte también dijo con la misma claridad y la misma contundencia que no íbamos a permitir ninguna desviación del orden constitucional por activa o por pasiva. No ha sido la única. No ha sido la única. Estos días atrás ha hablado Félix Bolaños, Pilar Alegría, hoy María Jesús Montero y hoy también la ministra de Hacienda, Diana Morán, en La Sexta, y mucho más tajante que la vicepresidenta primera. Es imposible, no cabe en la Constitución y desde luego el Partido Socialista presenta una alternativa real a la división. La fórmula de la división no es la nuestra es la de la reconciliación y la del trabajar para los ciudadanos y las ciudadanas. De hecho, el propio bloque de independentista ya no se presenta a las elecciones unido porque ya no existe tal bloque. Esa también es una evidencia de que el proceso está superado. Bueno, otro corte, otra declaración que nos tenemos que guardar, dice Morán. Es imposible, no cabe en la Constitución el referéndum. Bueno, pues nada, sí, efectivamente, esperemos que sea así. ¿Qué pasa? Que en el PP esto no se lo creen. Y hoy el vicesecretario de Cultura y portavoz de los populares en Antena 3 ha dicho lo siguiente. Si nos atenemos a los antecedentes, a la historia más reciente, todo lo que nos dice el gobierno siempre es lo contrario. Por lo tanto, si yo tuviera que apostar mi exiguo patrimonio entre creer a Félix Bolaños o a los portavoces independentistas, obviamente tendería a creer más en los portavoces independentistas, que nunca nos han engañado, que siempre nos han dicho lo que aspiran, que es un referéndum de independencia para la desanexión de Cataluña del resto de España. Bien, la cuestión es que a los populares se les abre en estos momentos, con las elecciones catalanas, una buena oportunidad. Porque, claro, dicen, hombre, la amnistía, esto le tiene que pasar factura al PSC de alguna manera, ¿no? Pero fíjense, las encuestas lo que nos dicen es que por lo menos no apuntan en esa dirección. Todas dicen que cuentan con que Salvador Illa, el candidato del PSC, va a aumentar su representación con entre 9, 10, 12 diputados más. Pero los populares envían mensajes ya, para ellos ya ha empezado hoy la campaña, es lo que hemos visto escenificado con Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández hoy desde Barcelona, apuntan a que votar al PSC no sirve de nada, porque es lo mismo que votar al independentismo. Es lo que ha dicho en ese acto Alberto Núñez Feijóo. El independentismo va de cara, no engaña a nadie. En cambio, el PSOE en Cataluña, como en el resto de España, es un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda. ¿Y lo harán por qué? Porque necesitan sobrevivir.
Sánchez necesita a Puigdemont para ser presidente del gobierno de España y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Y lo demás son cuentos. Se retroalimentan los unos a los otros. Entonces dice, pero si es lo mismo. Que no les lleve a engaño el discurso que mantienen en el PSC, por ejemplo, con un Salvador Illa, que no hace más que decir que esto de un sistema de financiación, una financiación singular para Cataluña, que no está en sus planes, ¿no? Porque eso acabaría dividiendo aún más. Pues no se lo creen. Bueno, Feijóo ha dicho más cosas. Ha insistido en que al final las políticas de Pedro Sánchez están dando alas al independentismo. Ya saben que en el gobierno, lo hemos escuchado hace unos minutos, insisten en que ellos están por la concordia, la convivencia, quieren dejar de dividir, que es algo que hizo el Partido Popular en su momento. Sin embargo, en el PP dicen, no, es que lo que estáis haciendo es alimentar al monstruo. Estáis dando alas al independentismo. Están dejando impunes a todos los que han cometido delitos en el procés. Estáis cediendo a cada una de sus exigencias. Por tanto, el procés está más vivo que nunca. Os volverán a mentir, porque os volverán a traicionar, porque os volverán a abandonar y por lo tanto tenéis que evitarlo. Que no nos engañen otra vez. Votar al PSC no es acabar con el proceso, es continuarlo. Y ante una política nacional que ha decidido meter dentro del Consejo de Ministros todas las decisiones separatistas, el PP ahora, bueno, pues tiene una buena ocasión para mostrar que es un partido fuerte, un partido unido. Esto es lo más difícil. Un partido constitucionalista, lo damos por descontado, ¿no? Sobre todo con la desaparición de Ciudadanos, que es lo que auguran todas las encuestas, ¿no? Y totalmente, además, alejado de las ansias de referéndum y de división. Por eso, esta mañana, su candidato, el candidato popular Alejandro Fernández, ha dicho asumir este nuevo encargo con ilusión. Me presento a estas elecciones para abrir una nueva etapa en Cataluña que sea luminosa e ilusionante y cerrar la última, por desgracia, oscura y decadente. Me presento junto con todos vosotros para acabar con el proceso y con el sanchismo. Todo a la vez. Y todo a la vez porque se han convertido en dos caras de la misma moneda, el proceso y el sanchismo, desde el preciso instante en el que Pedro Sánchez decidió resucitar al separatismo cuando prácticamente agonizaba electoralmente. Es imposible, pues, que pueda liderar, impulsar o estimular una nueva etapa para Cataluña los mismos bomberos pirómanos Pedro Sánchez y Salvador Illa que han dado alas al proceso y ahora prometen finiquitarlo. Bueno, reconozco que esto de los bomberos pirómanos a mí personalmente me ha gustado, es muy ilustrativo, efectivamente, ¿no? Ha dicho Alejandro Fernández que él estaba muy orgulloso de pertenecer a este proyecto, que llevan tiempo esperando esta oportunidad y por eso le ha querido dar las gracias al presidente de su partido. Esta es nuestra oportunidad. Lo hemos pasado mal en estos años y es la oportunidad que llevábamos tanto tiempo esperando, aquí y ahora, y la vamos a aprovechar. A mí solo me queda decir con toda la humildad del mundo lo agradecido que estoy por ser vuestro compañero, lo orgulloso que estoy de compartir proyecto con vosotros y lo orgulloso que estoy de formar parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué podemos decir sobre estas palabras? Pues que parece que han enterrado el hacha de guerra. Porque aunque hoy la imagen que se nos está dando es la de un candidato fuerte, totalmente apoyado por el partido, por la dirección nacional, por la dirección del Partido Popular también en Cataluña, en realidad es que ha estado en el punto de mira mucho tiempo. Es que Alejandro Fernández el partido se la tenía jurada. El hecho de que este verano, incluso antes, le llevara la contraria a Génova, cuando insistían antes de la investidura, y lo intentó Alberto Núñez Feijóo, antes de que incluso llegara ese momento de la votación, dijeron, vamos a hablar hasta con Junts, es un interlocutor válido. Dijo Alejandro Fernández, ¿válido? ¿Cómo va a ser válido? ¿Cómo vamos a hablar con Junts ni a la vuelta de la esquina? Claro, esto ya fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, más problemas en el Partido Popular de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasaba con ese partido que no apoya la tesis del partido en Madrid? Mala situación. Pero una vez han entendido
en Génova que Fernández es un gran parlamentario, cercano, claro, serio, comprometido, constitucionalista, pues han tenido que tomar una decisión. Es que además se quedaban sin tiempo, ya hasta este viernes. Y Feijóo, hoy, delante de todo el mundo, ha querido mostrarle todo su apoyo. Si coinciden a los que no le gusta, si coinciden a los que nos gusta, si coinciden los que nos critican y si coinciden los que los alaban, es evidente que hemos acertado plenamente. Felicidades, señor candidato, por esta nominación. Miren, cuando Pere Aragonés anunció que iba a adelantar las elecciones porque sus cuentas no habían podido salir adelante por culpa de los comunes, al PP le pilló con el pie cambiado. Y han ido pasando los días sin saber quién iba a ser su candidato. Antes incluso decidieron pactar con Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, para intentar o para tratar de integrar algunos de los nombres de la antigua formación de Albert Rivera en las listas del Partido Popular. Al final, bueno, no obtuvieron, sin éxito, ¿no? Porque no querían en Ciudadanos. Es lo que dijo Carlos Carrizosa, ¿no? Parándole los pies a Adrián Vázquez, que nos ha estado explicando en esta última semana la generosa apuesta que había hecho el Partido Popular dejándoles algunos puestos de salida, en las catalanas, en las europeas. ¿Por qué recurría a Ciudadanos en ese momento el PP? Porque poca gente ha entendido ese movimiento, que al final no ha servido para nada, insistimos, ¿eh? Pero Feijóo hoy, escuchando, como ha escuchado más estas 2 semanas llenas de críticas, porque no movían pieza, él ha querido reivindicar su decisión como la correcta. Ha dicho que la gestión de los tiempos que han hecho ha estado bien. Supongo que habrá gente que le sorprendió que en 24 horas yo no decidiese quién iba a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. También hay gente que censuró que este partido y estas decisiones las hagamos respetando el procedimiento. Y por supuesto hubo quien consideró excesivo dedicar 48 horas, una vez finalizado el diálogo con Ciudadanos, dedicar 48 horas a poder conversar y a poder tratar un asunto como este. Pues allá ellos. Os puedo asegurar que si volviésemos a empezar, volveríamos a hacer lo mismo. Teníamos que escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque yo no soy ningún César. Para César ya tenemos al sanchismo. Bueno, tenían que escuchar ¿a quiénes? ¿A Ciudadanos? ¿Al partido zombie? ¿Tenían que escuchar a Alejandro Fernández y a todos sus compañeros que siempre han reivindicado su figura? ¿O tenían que escuchar a las voces críticas porque Alejandro Fernández les llevara la contraria? ¿Por qué han decidido primero hablar con Ciudadanos y después hablar con Alejandro Fernández? Es que esto a lo mejor lo tendrían que explicar, ¿eh? ¿Qué necesidad había, señor Feijóo, de esperar hasta el último minuto? Eso solamente demuestra el lío monumental que ha habido dentro del partido, por más que ahora hagan borrón y cuenta nueva. Pero independientemente de este capítulo interno, en lo que están en el PP es en la desacreditación del PSC, sobre todo por más que nos quiera mostrar en ese partido la cara amable, distanciándose del independentismo. Nos dicen en el PP, no os lo creáis. Y para muestra, un botón. Fíjense, hoy el alcalde de Barcelona, del PSC, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza a la que se había sometido para ver si podía sacar adelante los presupuestos para este año. Bueno, esta es una herramienta de presión que no es nueva, ya han utilizado con anterioridad otros alcaldes, lo hizo en el 2014 Xavier Trías, Ada Colau lo ha hecho incluso en 2 ocasiones, en el 2017 y en el 2018, pero en cambio sí que es la primera vez, es lo novedoso, que se recurre a ella, que lo hace un alcalde recién aterrizado, ¿no? En su primer mandato. Esto se lo ha afeado la oposición hoy en el día de hoy. Es decir, es una muestra más de la difícil gobernabilidad que existe también en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Collboni llegó al poder gracias al apoyo del PP y de los comunes. Ahora, sin embargo, tienen hasta el 2 de mayo para conseguir que haya un candidato alternativo que tiene que sumar mayoría. Esto se antoja difícil. Y si no se consigue, automáticamente lo que va a ocurrir es que las cuentas se van a aprobar. Pero, ojo, y ahí está la jugada del PSC, porque esto tiene truco.
Els vull anunciar que el proper pas que donarem... Les quiero anunciar que el siguiente paso que daremos será justamente la ampliación del gobierno municipal. De hacer realidad la ampliación de este gobierno, habrá unos presupuestos que estén en vigor y puedan continuar con la acción del gobierno con la actitud y la voluntad de seguir haciendo acuerdos. Amb l'actitud i amb la voluntat de seguir fent acords. Ya nos lo habían dicho, esto ya no sonaba. Ya sabíamos que, aunque hasta ahora había contado con el apoyo del PP y de los comunes, en realidad luego cambiaría de socio y se iría con Esquerra Republicana. Ahí está la estrategia. Hoy, de hecho, ha sido el único partido que le ha tendido la mano al PSC. 15 diputados, 10 del PSC y 5 de Esquerra. Y este partido quieren que entre en el gobierno municipal barcelonés a partir de la próxima primavera, como acabamos de escuchar al alcalde, a Jaume Collboni. ¿Qué ha ocurrido? En Junts, bueno, pues estaban un poco, no sorprendidos, pero sí le han querido afear a Collboni esta triquiñuela. Escuchamos lo que ha dicho Josep Rius. Hoy Jaume Collboni ha anunciado un pacto con Esquerra Republicana para gobernar juntos en el Ayuntamiento de Barcelona. Eso quiere decir dos cosas. En primer lugar, que Esquerra Republicana hace de muleta del PSOE en el Ayuntamiento y que lo puede hacer en la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, que una victoria rotunda de Junts per Catalunya y de Carles Puigdemont en las próximas elecciones del 12 de mayo pueden evitar un bipartito del PSOE y Esquerra Republicana en la Generalitat de Catalunya. Claro, aquí Junts pues también tiene otro arma, ¿no? Otro argumento más. Bueno, es que al final se van a asociar siempre Esquerra y el PSC. Claro que sí. Y si recuerdan lo que ha pasado estos últimos días, que ha habido el enfrentamiento del que les he hablado antes, ¿no? Sobre el referéndum. Esquerra Republicana contra el PSOE, diciéndoles, no, si llevamos mucho tiempo hablando de esto, el PSOE, eso es mentira, ¿no? ¿Qué ha ocurrido también sobre esa iniciativa legislativa popular que ha sido admitida a trámite en el Parlamento de Cataluña para declarar la independencia? El gobierno de Sánchez no quería hacer nada, pero ayer de repente cambia de opinión y decide que sí, que lo lleva al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional. Eso tiene más peso que la paralización que pretendía el propio PSC, porque viene de quien viene del Ejecutivo Central. Otro enfrentamiento con Esquerra Republicana, aunque parezca un poco de mentirijilla, porque Esquerra no votó a favor de que se admitiera a trámite en el Parlamento de Cataluña, pero sin embargo sí que ha hecho, para que parezca de cara al electorado independentista catalán, que ellos han sido los primeros en defenderlo. No, ellos se abstuvieron. Pero sí que ayer quisieron confrontar con el Partido Socialista diciendo que no tenían por qué hacer eso, que eso era una fórmula del pasado. Bueno, hoy, desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, también ha hecho referencia a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona. En Barcelona, en el Ayuntamiento, amagaron con incluir a Junts en el gobierno después de pedirnos el voto al PP para que no estén los independentistas en el gobierno. Y ahora amagan con meter a Esquerra Republicana mientras a los catalanes el PSC les piden que no voten a Esquerra Republicana. En fin, da igual. El PSC, Esquerra y Junts son indistinguibles. Bueno, y les cuento una noticia más que demuestra las grandes mentiras del gobierno, el cinismo. Y además, cuando habla de economía o de datos económicos. Hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado el dato de inflación. Es un dato adelantado que dentro de 15 días se acabará confirmando. A veces hay una modificación de una décima, eso ocurre algunas veces, pero por lo general se suele confirmar después. ¿Y qué nos dice ese dato relativo a la inflación? ¿A cuánto cuesta la vida? Pues dice que en marzo la inflación, el IPC, se ha colocado en el 3,2%. Esto lo podemos poner un poco en antecedentes, porque el mes anterior la inflación era del 2,8%. Y esa subida es estratosférica, casi medio punto respecto al mes anterior, en tasa interanual, es decir, comparándolo con el año anterior. Es la subida en esa tasa mensual más alta desde febrero del año pasado, con un 0,8%. Y todo ello que demuestra que están subiendo los precios, que sigue bajando el poder adquisitivo de los españoles. Así que no se dejen engañar. No solo eso, también demuestra el problema que tenemos de competitividad de nuestros productos en los mercados exteriores.
y nos dicen, no, bueno, es que el IPC este último mes de febrero ha subido por el IVA de la electricidad. Claro, es que, no sé si se han fijado ustedes, pero es que este mes ya el IVA que pagamos por la electricidad en nuestros hogares es del 21%. Oye, Óscar, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa. ¿Y qué tal? Es que estoy pensando en ponerme una. Muy contento, la alarma de aquí la tengo porque dejo la casa vacía casi todo el día y la de la playa para que no me la ocupen cuando no estamos. Por lo que cuesta, merece mucho la pena. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-129-129. Oye, Óscar, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa. ¿Y qué tal? Es que estoy pensando en ponerme una. Muy contento, la alarma de aquí la tengo porque dejo la casa vacía casi todo el día y la de la playa para que no me la ocupen cuando no estamos. Por lo que cuesta, merece mucho la pena. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-129-129. Este era el gobierno que nos lo había bajado hasta el 5, para poder ayudar en el poder adquisitivo de todos los españoles. ¿Pero qué ha ocurrido? Que una vez ha subido el megavatio hora hasta el mínimo que se podía, el gobierno ya ha dicho, ya no tiene sentido. Es que eso es lo que decía la cláusula de por qué bajaban el IVA. Entonces se subió al 10 y después al 21. Y eso es lo que nos está pasando ahora. El gobierno no está tomando medidas impositivas en lo que tiene que ver con el IVA para aliviar el bolsillo de los españoles. Eso está en su mano. Aunque siempre se les llena la boca de que hacen todo lo posible de que sus políticas están funcionando. Tanto se le llena la boca que incluso cuando conocimos el dato de IPC el mes pasado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presumía de que, bueno, haber conseguido bajar la inflación por debajo del 3% era un gran logro y que esto no ocurría casi en ningún país de la Unión Europea, que teníamos la inflación más baja. No, señor. ¿Qué está pasando ahora? ¿Es que ahora estamos por encima del 3 y hoy no tienen ese argumento? ¿Hoy no salen a explicar qué bien están funcionando las medidas del gobierno? No. Hoy no. Hoy no vale, ¿eh? No vale para nada. De hecho, fíjense, los precios en España llevan varios meses subiendo y mucho más deprisa que en la media de la Unión Europea. Va mucho más deprisa. Pero, aún así, tenemos que escuchar discursos como el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la inflación subyacente sigue su tendencia a la baja y esto significa que efectivamente, puntualmente, en este mes, debido a que la bajada del precio de la luz ha retirado las medidas que tenían que ver también con la bajada del IVA, se ha producido un incremento puntual, pero lo importante es ver que la inflación subyacente, es decir, excluyendo también el componente de la energía, está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país. Entonces no nos fijamos en el precio de la energía. Claro, ahora ya no nos conviene, porque como la energía ha bajado mucho de precio, que no nos preocupemos, porque ahí el estacazo gubernamental llega después. Lo compensamos y pagáis el triple de impuestos. El triple, que hace 3 meses. Claro, la inflación subyacente, ya saben, como no incluye los precios de la energía, porque se mueven mucho, son muy volátiles, tampoco el precio de los alimentos frescos es de un 3,3%, pues ella se acoge a eso. Y mientras tanto, en el Partido Popular, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, le pide al gobierno que haga algo, porque puede hacerlo. La inflación sigue subiendo, en este caso hasta un 3,2%, pero tenemos que ampliar un poco el foco. Los precios llevan subiendo mucho tiempo, más de un 17%. Y hemos escuchado también que la ministra Montero nos ha dicho que esto es como consecuencia de la subida del IVA de la luz. Quiere decir que las propuestas que planteaba el Partido Popular cuando decíamos que había que bajar el IVA de la luz, del gas y de determinados productos de la cesta de la compra eran las acertadas. Bueno, y así llegamos hasta las 4:29, las 3:29 en las Islas Canarias. Momento perfecto para contarles otras noticias de este miércoles 27 de marzo. Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Nuevo giro en la cúpula de Radio Televisión Española. La consejera socialista Concepción Cascajosa, candidata favorita de Moncloa, es ya la nueva presidenta interina de la Corporación Pública. Todo ello después de que ayer el Consejo de Administración destituyera a la presidenta en funciones, Elena Sánchez, y al director de contenidos, José Pablo López, y acordaran una presidencia rotatoria
propuesta que ha sido finalmente rechazada. La presidencia interina será por 6 meses y pasado ese tiempo el Consejo de Administración tendrá que volver a elegir un nuevo candidato si antes el Gobierno no opta por un administrador único. Se da la circunstancia de que la propia Cascajosa presumió durante una comparecencia en el Congreso en febrero de 2021 de su militancia en el PSOE. Sí, soy militante del Partido Socialista y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Y a poco más de 3 semanas de las elecciones en el País Vasco del próximo 21 de abril y según el sondeo elaborado por el Gobierno de esa comunidad, PNV y Bildu empatarían a 29 escaños. El Partido Socialista de Euskadi lograría 10 y el PP mantendría sus 6 parlamentarios, mientras que Podemos y Vox quedarían fuera. Sepamos los datos, Verónica Jorro. En concreto, PNV y Bildu empatarían a 29 escaños, mientras que el PSE y el PP mantendrían su representación actual, 10 y 6 escaños respectivamente. Sumar lograría un escaño y Podemos y Vox se quedarían fuera del Parlamento vasco. Son datos de un sondeo elaborado por el Gobierno vasco entre el 15 y el 20 de marzo, que otorga a los proetarras una subida de 8 escaños, al pasar de 21 a 29, los mismos que lograría el PNV, aunque en su caso esto supone la pérdida de 2 diputados. Ambas formaciones lograrían 58 de los 75 escaños de la Cámara Autonómica. Por lo tanto, se abren varias posibilidades del Gobierno en el País Vasco. Por un lado, socialistas y nacionalistas podrían repetir coalición y contar con mayoría absoluta. También hay otras fórmulas de gobierno mucho más improbables, como es la suma de Bildu y socialistas o de PNV y Bildu. El candidato de Bildu, al Lehendakari, Pello Otxandiano, en una entrevista en Radio Popular ha asegurado que los pactos van a ser necesarios para que la legislatura eche a andar. Yo creo que hay un principio que todos tenemos que aceptar, que es que esta parte del país no se puede gobernar con mayoría absoluta. Por lo tanto, estamos obligados a cooperar. La cuestión es sobre qué se va a articular la gobernabilidad. Y es que dice Otxandiano que las actuales coaliciones de las principales instituciones, como la que forman PNV y PSE, no tienen un propósito claro. Y también hoy hemos sabido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso tras la final del Mundial y por las presuntas coacciones posteriores a las que fue sometida. También le reclama que indemnice a la víctima con 100.000 euros. Y ya son 25 los arrestados en Madrid por un presunto fraude en la capitalización de la prestación del paro, que supera los 4 millones de euros. 4 de los detenidos son empleados públicos, 1 del SEPE y otros 3 del Servicio Autonómico madrileño. Otros 4 trabajaban en entidades bancarias y, según la policía, la cifra de expedientes ilícitos ronda los 400, de los que el entramado se llevaba entre el 25 y el 40% de las ayudas percibidas. Y más cosas, el Departamento de Justicia catalán ha cesado al director de la cárcel Mas d'Enric de Tarragona tras el asesinato de una cocinera del centro a manos de un interno. La Consejería ha aceptado la dimisión del director para afrontar la crisis abierta con los funcionarios de prisiones que reclaman mayores medidas de seguridad para desempeñar con garantías su trabajo. Y en Asturias, un hombre de 41 años ha fallecido a causa de una fuerte explosión registrada a primera hora de esta mañana en una empresa pirotécnica del municipio de Ballinas, en Cangas del Narcea, informa Gabriel Moreira. El trabajador de 41 años se encontraba en el interior de una de las casetas de la empresa realizando un preparado de pólvora. La explosión ha provocado la destrucción por completo de la carpa y, al parecer, no se han producido otros daños personales. El accidente ha tenido lugar en Cangas del Narcea y hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil con especialistas en armas y explosivos, la Policía Judicial y varios miembros de los servicios sanitarios. En Estados Unidos, las autoridades han suspendido las tareas de búsqueda de las 6 personas desaparecidas tras el hundimiento ayer del puente de Baltimore tras la colisión de un barco carguero contra la estructura. Todos eran trabajadores que estaban llevando a cabo una reparación en la autopista. El presidente Joe Biden ha prometido la reconstrucción del puente lo más rápido posible. Escuchamos al comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos. En base al tiempo que llevamos de búsqueda, los grandes esfuerzos que hemos puesto en esto y la temperatura del agua, a estas alturas no creemos que vayamos a encontrarles con vida. La Guardia Costera no se va a ir, ninguno de nuestros compañeros se va a ir, solo que vamos a avanzar hacia otra fase. Y terminamos, como no, mirando a esta hora las carreteras, porque desde las 3 de esta tarde ya está en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, que estará vigente hasta las 12 de la noche del próximo lunes. DGT, Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida de Madrid por la 6 en Aravaca. Además, hay circulación lenta en esta misma dirección de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Arroyomolinos. Y en Toledo, la 5 en Calipo, Fado y Maqueda, todo dirección
en Cáceres, dificultades en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla, en Badajoz en la 5 en Mérida hacia Madrid y en Málaga en la 7 en Fuengirola sentido a la capital malagueña. Y por último, atención, porque por el temporal de nieve están afectadas 10 carreteras, todas ellas de la red viaria secundaria. Lo peor hasta ahora lo encontramos en León y en Granada. En casa de Herrero, Es Radio.